Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús venimos ante ti a clamarte, Señor, que nos abras la mente y nos ensanches el corazón con el poder del Espíritu Santo, para que hoy los mismos signos y prodigios del Evangelio se den en nuestras vidas. Los mudos hablan, los cojos caminan, los ciegos puedan ver y los sordos puedan oír. Y que esos signos, Señor, de sanidad se manifiesten en nuestras vidas. Y que tu palabra, Señor, seamos lo suficientemente aptos para proclamarla como para recibirla. Y que quede el fruto abundante. Por el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre, en la advocación de Lourdes, la patrona de RCC Siloé. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a mirar los signos de la resurrección, pero esos signos se tienen que manifestar en tu vida y en mi vida. Y vamos a mirar 4 signos visibles que tienen que darse en nuestras vidas, en nuestras comunidades y en nuestras familias. Para lo cual, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo del 8 al 9. Y proclamamos la palabra del Señor. Ellas se fueron al instante del sepulcro, con temor, pero con una alegría inmensa a la vez. Y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, vamos a ponerle como un concepto clave en esta noche. La experiencia de la resurrección de Jesús debe de generar efectos inmediatos en nuestras vidas. Dígalo conmigo, la experiencia de la resurrección de Jesús debe generar efectos inmediatos en mi vida. Y esos efectos inmediatos nosotros miramos aquí en las personas del Evangelio con este gran acontecimiento. Y por eso vamos a ver en 4 signos visibles de la resurrección. Primer signo visible de la resurrección: la alegría. ¿Qué nos dice la palabra? Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una gran alegría inmensa a la vez. Así es, el encuentro con el resucitado debe aparecer en nosotros una alegría inmediata, un gozo que no se acaba. Es una alegría sostenida, serena, consciente, integral y contagiosa, mis hermanos. Hoy que nosotros hemos escuchado tanto de los contagios, ¿verdad? La alegría de la resurrección tiene que ser para nosotros un contagio viral, mi hermano, así como este COVID. Nosotros tenemos que, donde estamos, contagiar la alegría del Señor. Y eso es lo que nos muestra aquí en el Evangelio. Las mujeres fueron con una alegría inmensa. Pero ¿cuál es el problema a veces en la iglesia? ¿Cuál es el problema a veces con nosotros, y me incluyo? Es que nosotros no estamos viviendo el gozo, la alegría de la resurrección, sino siempre estamos, como dicen algunos, estamos cara escopeta, ¿no es cierto? O más aún, siempre estamos como el elefante con una tremenda trompa abajo, ¿no es cierto? Y decimos que alabamos a Dios, decimos que glorificamos el nombre de Dios, decimos que perseveramos en comunidades, que estudiamos la palabra, que predicamos la palabra, pero lo que nunca se nos nota es la alegría. Y no estoy, mi hermano, hablando que nosotros vayamos pues como payasos en la vida. No, sino que nosotros vivimos el gozo de los hijos de Dios, el gozo que no se acaba.
Nosotros vivimos la paz en la tormenta. Nosotros vivimos la alegría de la resurrección, el gozo de saber que en medio de la tribulación nosotros tenemos una esperanza más grande. Nosotros tenemos una mira más elevada. Tenemos nosotros un horizonte más claro, un camino que seguir en medio de las dificultades, de los problemas, de todas las situaciones de nuestras vidas. Por eso el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, vean, es fácil para que nos aprendamos. Filipenses 4:4. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Estad siempre alegres en el Señor. Mire, repito, estad siempre alegres en el Señor. Os repito, estad alegres. Que todo el mundo los conozca por vuestra bondad. El Señor está cerca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos exhorta el apóstol? Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, yo también lo repetí. Estad alegres. Y que todos nos conozcan por esa alegría, por esa bondad. Pues cuando lleguemos a cualquier lugar, a nuestro trabajo, lleguemos a la universidad con nuestra familia, pues tengamos esa alegría, ese gozo, esa dicha, ese algo que las personas pues nos empiezan a reconocer y quieran empezar a juntarse con nosotros. Y algo que siempre les digo en muchas enseñanzas, las palabras de San Francisco: vamos a predicar a los frailes, les dijo, y solo cuando sea necesario vamos a abrir la boca, porque solo nuestra presencia en cualquier lugar debe ser motivo, mis hermanos, de eso, de estar siempre alegres en el Señor. Y es una alegría que el mundo no conoce, es una alegría que el mundo no entiende, es la alegría, como les decía, en medio de las diferentes circunstancias de nuestras vidas. En medio de las situaciones de alegría que vivimos como personas normales, también de tristeza. En medio de las bonanzas, como también en medio de los problemas financieros. En medio de la salud, como de la enfermedad. Como en medio del jubileo o de la crisis. Estamos llamados a estar siempre alegres. ¿Por qué? Porque esa es la experiencia de aquellos que se han encontrado con la resurrección de Jesús en sus vidas. Y no es posible experimentar ese encuentro con Jesús y que todo siga igual y que pretendamos que todo pretenda estar igual. Pues recuerdo el caso de una hermana nuestra que era la coordinadora nacional de jóvenes. Y ella nos contaba en ese entonces que nos daba como testimonio y nos hacía reflexionar a nosotros como jóvenes de ese entonces algo que le pasó a ella, y fue una experiencia en su vida difícil, pero que le enseñó a que esta cita sea para ella el motivo de su vida. ¿Y qué es lo que le sucedió a esta hermana que era coordinadora nacional de los jóvenes de la Renovación Carismática? Ella estaba en la universidad siguiendo varios semestres ya de su carrera, y un día pues su profesor quiso hacer con ellos un pequeño taller. ¿Y cuál era? Que se pongan frente a frente los compañeros en parejas de a dos. ¿Y cuál era pues el taller? Que en silencio comiencen a describir al que está al frente, cómo es, cómo la persona le canaliza, cómo la persona le mira, cómo en tantos semestres de amigos pues son. Por favor, les ha dado 10 minutos, escriban. Entonces todos en silencio frente a frente, escribiéndose cada uno pues sus características. Entonces estaban escribiendo, y cuando llegó el momento dijo: ahora sí, vamos a empezar, y justo empezaban con ella. Entonces una compañera que desde los primeros inicios habían sido, le ha dicho: por favor, lea y descríbale cómo es su amiga. Entonces
Primero, la amiga se ha levantado y comenzaba a describirle a la coordinadora de jóvenes. Mucho ojo. Nadie de su curso sabía que ella era coordinadora o nadie sabía que estaba en la renovación. Entonces, la amiga le dice, bueno, yo creo que ella es una persona excéntrica, un poco sumergida en sí mismo, una persona que siempre está triste, un poco apática, siempre está distante de todos nosotros. Cuando el resto reímos, ella se muestra enojada. Y quiero decirte, mi querida compañera, que cuentes con nuestro apoyo si te sientes con depresión, pues eso es nuestro sentimiento, que vive un tanto depresiva y deprimida. Cuenta con nuestro apoyo y con nuestra amistad. Te lo digo por primera vez frente a todos para que entiendas que estamos para ayudarte. Mi hermano, eso le dice pues a la Coordinadora Nacional de Jóvenes de la Renovación, que predicaba, cantaba, bailaba. Y pues la enseñanza que nos dejaba y ella entendió es que, claro, nosotros vamos anunciando a Cristo a muchos lugares menos donde estamos, donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. Y no mostraba a ella ese gozo, la alegría que vivía realmente del encuentro con Jesús. Y en el lugar donde ella estaba, imagínense lo que es la universidad, todos los días, con horarios extendidos, a veces días enteros, todos pensaban que era una deprimida, una depresiva, una persona que está siempre triste y enojada. Claro, es que muchos piensan que, no, es que yo soy de Cristo, ¿no? Entonces yo no me enredo con los paganos inconversos. No, yo soy de Cristo y pues ni un chiste me aguanto. Yo soy de Cristo y para mí todos los de allá son inconversos. Todos los de allá son personas pues que no están acorde a mi espiritualidad y yo siempre estoy separado. Entonces la gente siente eso. No siente de usted un gozo, una alegría, una paz, sino siente a alguien que siempre está ahí reprimida, enojada, siempre está pues con mala cara. Hermanos, por eso San Pablo nos invita, estén siempre alegres en el Señor. Os repito, estén alegres. Y hermanos, el signo de las mujeres por el cual ellas salieron gozosas fue ese. Con alegría inmensa se volvieron. Que hoy, el día de hoy, cuando llegue tu esposo a la casa, recíbele con una sonrisa, pero con el gozo de la resurrección. A tus hijos con una sonrisa, no como la braveza. Límpiese los zapatos, lávese en la boca, cojan las cosas, hagan esto. ¿Por qué no hacen este otro? ¿Por qué no se levantan? Y hermanos, a veces nosotros totalmente desfiguramos. Dicen, ¿cómo es posible que mi mamá, mi papá, que están ahí, que oran, que lloran, que cantan, aquí en la casa solo gritos, peleas están? Ese es el llamado, estar alegres, que seamos un signo de la alegría, de la resurrección, del gozo de las mujeres que encontraron a Jesús. Hermanos, no podemos estar nosotros pues todo el tiempo fruncidos, sino que estamos llamados a tener el gozo de los hijos de Dios, el gozo de los hijos de Dios. Primer signo, recuerde, la alegría. Segundo signo, la paz. Pues, ¿qué nos dice en el versículo 9? En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo, paz a ustedes. Aquí vamos a ver varios puntos. Primero, nos dice, empezando el versículo 9 del capítulo 28 de Marcos, Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo, hermano, por favor, todos los milagros siempre se van a gestar en el camino. ¿Dónde Jesús les encuentra a las mujeres? En el camino. Y el Señor siempre te va a dar su paz en el camino. ¿Qué quiere decir? Hermano, en el camino de la evangelización. Pues usted recuerde que las mujeres con alegría inmensa se corrieron, con la alegría inmensa
corrieron hacia los apóstoles. Y en la carrera hacia los apóstoles, hacia los discípulos, ahí les encuentra Jesús. Jesús no les encontró ni en el sepulcro, ni tampoco hallado en Jerusalén, sino en la mitad, en el camino, en la carrera de la fe. Ahí Jesús manifiesta su paz. Hermano, tú necesitas paz en tu vida. Tú necesitas paz en tu corazón. No vas a encontrarla en la quietud. No vas a encontrarla, mi hermano, ahí metido, ensimismado en ti mismo o en tu casa, sino siempre la paz de Dios tú vas a encontrar y a recibirla en el camino de la evangelización. Ahí, en la acción. Hermanos, es que en eso consiste la paz de Dios. Porque la paz del mundo, mire, mi hermano, la paz del mundo es una y la paz de Dios es otra. Por eso es que Jesús dice, la paz con ustedes. La paz que les doy es la paz que el mundo no conoce. Mire, la paz que les doy es la paz que el mundo no conoce. La paz de Dios es una paz diferente. ¿Por qué? Vamos a discernir cuál es la paz del mundo y cuál es la paz de Dios. La paz del mundo es la siguiente, es una paz que la paz del mundo es una paz que nos adormila, una paz que a nosotros nos tiene amortiguados, nos tiene ensimismados, nos tiene a nosotros dormidos, nos tiene a nosotros pues en una zona de confort y de comodidad constante y en la que nosotros no nos movemos a ninguna parte. Esa paz que el mundo nos otorga es una paz individualista, es una paz que nosotros pues estamos totalmente ahí encerrados en cuatro paredes. Así es la paz del mundo, hermano. ¿Por qué? ¿Cómo es esa paz? Tú estás en paz cuando tienes todo. Tienes una muy buena profesión, tienes una reserva de dinero, tienes salud, una familia, un hogar tal vez, y pues estás en paz, estás tranquilo y pues de tu hogar, de tu zona de confort, no te mueves. Y pues no hay necesidad de salir afuera, no hay necesidad de entablarte con nadie más, eres tú, yo, los amigos que te rodean, la gente que estás. Esa es la paz del mundo, una paz efímera. ¿Por qué? Porque es una paz efímera, porque no siempre vamos a tener la misma cantidad de dinero en nuestra cuenta. Una paz efímera porque la salud, mis hermanos, no siempre va a ser la misma en nuestras vidas. No siempre vamos a ser jóvenes, no siempre vamos a sentirnos bien. Las relaciones interpersonales cambian. Un día estamos totalmente enamorados y al siguiente dicen se me acabó el amor. Un día nuestros hijos son pequeños y después son grandes, llenos de 1000 problemas. Y la paz del mundo es así. Un día está un país bien y después tremenda guerra como las que se viven. Un día el mundo celebraba un fin de año y al siguiente mes vino una pandemia a nivel global en la que se desbarató la vida. Hermanos, esa es la paz del mundo. Una paz efímera, una paz que nos adormila, una paz que es individualista, una paz que nos centra en nosotros mismos. Esa es la paz del mundo. Por eso es que Jesús dijo que la paz que les doy es la paz que el mundo no conoce y ni quiere conocer, ni quiere aceptar. Pero ¿cuál es la paz de Dios? La paz que Jesús nos da, primero, como les dije, es la que se encuentra en el camino, en el servicio, en la acción. En tu servicio, en tu ministerio, en tu apostolado, en tu grupo de oración, predicando, alabando. Ahí, hermano, es donde vas a encontrar la paz de Dios. No en la comodidad, no en el individualismo, no en el egocentrismo, sino es la paz de Dios tú vas a encontrar es en el dando, en el dar, en el servicio. Y esa paz que tú encuentras de Dios es una paz, en cambio, inquietante. ¿Por qué? Mientras que la paz del mundo es una paz que te adormila, la paz de Dios es una paz inquietante porque, hermano, quien
se ha encontrado con el resucitado, nunca está quieto. Siempre quiere estar en las cosas de Dios. Siempre quiere compartir esa buena noticia a los demás. Siempre está evangelizando. No puede estar un día ya pues en su casa sin leer la Biblia, sin escribir un mensaje así de ánimo a la comunidad del grupo. Siempre está pues conectado a esa gracia a través de la alabanza, la predicación, la Eucaristía, el Santo Rosario. Y pues a pesar de que puede tener mucho o poco, siempre quiere ayudar a los demás. Siempre está viendo mecanismos de servicio, de ayuda al prójimo, de compartir lo que tiene, de ser generoso, de ser aquellos los cuales comparten su riqueza o su pobreza con los demás y su alegría. Entonces esa es la paz de Dios, una paz inquietante, una paz que nos mueve, una paz que nos despierta, una paz que nos invita, una paz que nos empuja, una paz que nos levanta. Esa es la paz de Dios. Pero recuerda, la paz de Dios siempre le vas a encontrar en el camino del servicio. La paz de Dios siempre vas a encontrarla corriendo en la carrera de la fe, mi hermano. Ahí encuentras la paz de Dios. No encerrado en cuatro paredes. Los discípulos estaban con temor en cuatro paredes. ¿Quiénes recibieron primero la paz de Dios? Las mujeres, que ya estaban siendo ellas portadoras de esa buena noticia. Los apóstoles seguían encerrados con miedo, con temor. Ellos estaban encerrados en sí mismos, por eso tenían miedo. Las mujeres, en cambio, corrían a anunciar la buena nueva, por eso recibieron paz. ¿Cuál de los dos somos? Si tú estás encerrado en ti mismo, como los apóstoles con miedo, solo tendrás eso. Pero cuando te decides a anunciar al resucitado a los demás, encuentras su paz. Ahora, te invito a que te levantes, si estabas dormido o adormilado, si estabas ahí en ese estancamiento, en esa zona de confort, para en la carrera de la fe recibir la paz de Dios. Tercer signo de resurrección, el testimonio, mi hermano. Mi hermano, el testimonio. Las mujeres, al encontrarse con Jesús, lo primero que quisieron es comunicar. El anuncio, mi hermano, tiene que ser lo que nos caracteriza por nuestras vidas, nuestra propia experiencia a los demás. Nuestro testimonio tiene que ser aquello que nos mueve a nosotros. Por eso dice en Lucas 24, del versículo 52 al 53, miren, Lucas 24 del 52 al 53. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los apóstoles, ya después de haber tenido ese encuentro con Cristo resucitado, y al final, los dos últimos versículos del Evangelio de San Lucas nos relatan esto, mis hermanos. Ellos lo adoraron y se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Miren, vamos a poner las cosas en orden. Tienen el encuentro con el resucitado y lo adoran. Y después se vuelven a Jerusalén con gran gozo. Ese es el verso 52. Es que, hermano, quien se encuentra con Jesús y lo adora en la Eucaristía, quien lo adora en los sacramentos, quien lo adora en su palabra, quien lo adora en espíritu y en verdad en la comunidad de oración, quien lo adora en su oración personal, mi hermano, se llena de gran gozo. Pero lo primero que hacemos es volver a Jerusalén a dar testimonio de esa experiencia, de esa vivencia, de esta vida. Hermanos, yo estoy aquí testimoniando. Yo no pudiera estar aquí parado predicándoles a ustedes si yo primero no hubiera tenido esa experiencia con Jesús vivo y resucitado.
Él que es el novio, Él que es el amado, Él que es el amigo, el pastor, mi roca de salvación, el que me tiene aquí, mis hermanos, con valentía hablándoles a ustedes y a ti especialmente. Es Él el que nos da la fuerza de hablar como San Pedro, después de que les azotaron en el templo. Y Pedro tomó la palabra, dijo: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Porque ¿qué es el testimonio? No dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Eso, mis hermanos, es la evangelización, eso es la predicación. No dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y yo recuerdo que cuando tenía 18 años y recién recibí el bautismo en el Espíritu, tenía un gran anhelo de predicar la palabra, un gran fuego en mi corazón, pero no sabía cómo empezar, qué hacer, qué decir. Y pues leía libros, leía la palabra, escuchaba prédicas y yo decía: ¿cómo empiezo a predicar? Y en eso mi padre espiritual, padre Ricardo Giraldo, y le mando un fuerte saludo, él está en Colombia, iba a mi casa siempre porque él, pues por su ministerio tenía que viajar mucho y pues estaba cerca del aeropuerto de mi casa, entonces venía bastante y con su vida, con su testimonio, con sus palabras sencillas, a nosotros nos instruía y a nosotros nos encaminaba. Y un día fuimos, me acuerdo, a comprar unos libros. Y pues todos los 40 minutos que íbamos caminando le decía: padre, ¿y cómo predico? Padre, ¿y cómo hago? Y padre, cuando usted predica, y cuando usted está en los congresos, ¿qué hace? ¿Y cómo usted esto? Y como yo escuchaba las predicaciones de él en cassette en ese entonces, le decía: usted, padre, cuando predicó esto, ¿qué sintió? ¿Y por qué dijo esto? Y bueno, yo era con serie de preguntas y él me escuchaba, no decía nada, me escuchaba. Yo, un joven, imagínense, de 19 años más o menos, pues y él me oía. Y en un momento pues entramos en la librería espiritual donde iba a comprar libros. Él se entró a ver los libros y dijo: ya mismo nos vamos. Entonces ahí me encontré con un amigo, pues que también era de grupos, no era de renovación, pero era de grupos, era de iglesia. Alguien que también tenía mucho conocimiento y era quien administraba este lugar. Entonces él estaba con una persona ahí y le hablaba y le escuchaba y le saludo y le digo: ¿qué están haciendo? Le estoy, dice, instruyendo. Entonces yo me siento y me dice: ¿tienes una pregunta? Me dice a mí. Le digo: claro, ¿cómo predico el evangelio? Le pregunto a él. Y él me dice: verás, primero, para que prediques el evangelio tienes que ser mi discípulo. Y yo me quedé así, digo: ya. Y después, ¿qué hago? Le digo: verás, yo he estudiado teología, filosofía, tantos años, este otro, y me comenzó a hablar de todos sus estudios y lo que él ha cursado, y yo me quedé con la boca abierta. Dije: wow, sí, ya. Y después dijo: verás, te voy a dar un ejemplo, te voy a hacer una pequeña exégesis. A ver, tomando la Biblia, abrió y dijo, salió unos versículos, me leyó y me comenzó a discernir y dijo: verás, los exégetas dicen tal y tal cosa, y Jesús estaba aquí, y pues los kilómetros que iba caminando y se encontró. Yo era maravillado. Y digo: eso, ¿y cómo empiezo? Bueno, primero serás mi discípulo, y así como yo aprendí tantas cosas y tanto, entonces dije: ya, perfecto. Y cuando de repente el padre me dice: Rubén, y así yo, pues como cuando usted silba a un perrito, y el perrito alza las orejas, yo me di la vuelta y me fui atrás del padre. Me dijo: vamos, así un poco como que molesto. Y después del padre íbamos caminando, yo ya no le pregunté nada al padre, porque yo dije: ya encontré mi respuesta de cómo predicar. Entonces el padre estaba callado, ¿no? Yo ya no le decía nada al padre. Entonces me queda viendo y se para así en seco y me dice: Rubén, ¿usted ha besado alguna vez? Y yo me quedo viéndole al padre. Le digo: claro, pues le digo yo: claro, pues padre. Y me dice el padre: explíqueme, dice, ¿qué es besar?
Entonces yo pues iba a sacar todos mis masterados en beso al Padre, pues es decir, Él es Padre y yo me está preguntando qué es besar. Entonces comenzó a explicarle, comencé a hablarle y me dijo, ¿cómo fue tu primer beso? Le explicaba. ¿Y cómo fue tu mejor beso? Me dijo. Y le explicaba y le decía, ¿y qué sentiste? Me decía. Y le hablaba de esto. ¿Cómo fue la chica? Y le explicaba. Bien, me dice. ¿Sabes qué? Dice, eso es evangelizar, me dice. Lo que tú vives, la experiencia de aquel que te amó, aquel que te liberó, aquel que te sanó, aquel que dio la vida por ti. Predicar es eso, me dice. Lo que tú vas viviendo con Jesús todos los días, a cada instante, lo que Él te va instruyendo en su palabra a través de la iglesia, conforme al camino que Él te va dando. Mira, y ahí me explicaba de Pedro, que él no podía dejar de hablar de lo que había visto y oído. ¿Qué has visto tú en tu vida de Jesús? ¿Qué has oído de Él? Comunícalo, háblalo. No te compliques, ni compliques a la gente, me decía el Padre. Y me dijo al final, y con ese pavo real, nada, me dijo. Con ese pavo real, nada. Y ese día, mis hermanos, se abrió un camino que también les invito a ustedes, que ese es el testimonio. Hablar de los besos, las caricias que te da Jesús en tu vida. Lo que Él hace desde la sencillez de nuestras vidas. Y el mejor púlpito, mis hermanos, para poder predicar el Evangelio es la sencillez, la humildad de nuestras vidas. Son las cosas pues que se van gestando a diario, a momentos. Pues mi hermano, cuando el Señor nos va liberando del pecado, nos va liberando de la enfermedad, nos ha ido protegiendo en momentos tan duros que vivimos, nos va sacando de las crisis. Ahí está, mi hermano, el testimonio, ahí está la predicación. Algunos piensan que predicar es pararse frente a una muchedumbre de gente, coger el micrófono y que la gente empiece pues ahí a temblar y que pues las personas empiecen a estremecerse y que pues ahí empiecen un show. No, mi hermano, esa no es la predicación. Esos serán tal vez unos buenos motivadores, que salte la gente un rato. Pero las personas tienen que salir transformadas de nuestras predicaciones. ¿Por qué? Porque venimos a hablar no de un Cristo de un libro, no de un Cristo que me contaron, sino del Cristo resucitado que yo vi, que Él se manifestó a mi vida, que Él me habló, que Él me amó, que Él me salvó, que Él me saturó de su bendición. Y por eso estoy aquí. Vengo a hablar de un Cristo real, no de un cuento, ni de una historia, ni de datos geográficos, sino de aquel que es vida, y es vida en mi vida. Y ese es el testimonio, la experiencia de Cristo Jesús. A Madre Teresa de Calcuta le dijeron, Madre, ¿usted cuándo se encontró con Cristo? Ella dijo, hoy de mañana en el Santísimo. Porque es de eso, mi hermano, el encuentro con Cristo es en la Eucaristía. Es en la homilía del sacerdote, en la predicación de mi servidor. Es este momento que estamos aquí juntos. Es en la risa de mis hijos. Es en el abrazo de mi esposo, mi esposa. Es el momento que comemos familiarmente. Es cuando vamos de camino a algún lugar, al centro comercial o de algún viaje. Va siendo Cristo la roca en cada paso, en cada momento. Y Cristo se va manifestando a cada instante en nuestras vidas. Y vamos mirando la voz de Dios en la voz de todas las cosas. Por eso le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. El viento sopla, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu de Dios. Es como el viento libre, no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu de Dios, como el viento libre. Y en esa libertad vive la experiencia de Cristo Jesús, sin tanta estructura, sin tanta cosa, mi hermano, en la cabeza, en el corazón, sino viviendo la libertad de aquel que es la vida y es Cristo Jesús el Señor. Amén. Y vamos al cuarto, hermanos, al cuarto signo de resurrección. Y el cuarto signo de resurrección se va a llamar el entendimiento. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 24, versículo 45. Lucas 24, 45. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Entonces les abrió la mente
para que comprendieran las Escrituras. Este es para mí uno de los versículos claves de la resurrección y de aquellos que me han impactado el corazón. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Hermanos, aquel que se ha encontrado con Cristo Jesús resucitado, sucede esto. Dios nos abre la mente como primer signo para comprender las Escrituras. Todo aquel que se ha encontrado con Jesús, todo aquel que le ha proclamado como su Señor, todo aquel que le ha aceptado en su corazón como su Salvador, lo primero que Dios va a hacer en nosotros al enviarnos su Espíritu Santo, hermanos, es abrirnos la mente para comprender las Escrituras. Yo, cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo y se me abrió, mis hermanos, la mente. ¿Cómo se me abrió la mente? Yo le acepté a Jesús como mi Salvador y después recibí lo que fue la efusión del Espíritu Santo. Viví realmente momentos maravillosos. Recuerdo en ese momento y si alguien quiere escuchar el testimonio completo, lo tengo en el canal con el tema cómo hablar en lenguas. Ahí está el testimonio completo. Por favor, pueden mirarlo dentro del canal. Ahí le cuento todo el testimonio. Ahorita solo le digo en rasgos. Fuimos después de esa efusión del Espíritu Santo a un evento en Cali. Y después de ese evento, regresamos nuevamente a Jerusalén, o sea, a nuestro hogar. Y me acuerdo que ni bien volví, era como a la semana que volvimos de todo ese evento, de toda esa locura que fue la efusión después del evento. Y me acuerdo que llegué a mi casa con una sed impresionante. ¿Y cuál era esa sed? La palabra de Dios. Y así yo, jovencito, me acuerdo que me acerqué a mi mamá y le digo: mami, por favor, necesito mi propia Biblia. ¿Por qué? Porque es lo común en las casas. Tienen una Biblia para toda la familia y es la Biblia de la catequesis. Tiene uno, tiene otro, por ahí anda guardada, rodando. La palabra nunca está en la familia, nunca la palabra está por ahí. Y un signo, mis hermanos, de la resurrección de Cristo es la palabra de Dios. Qué bendición cuando en la casa se ven Biblias. Qué bendición es cuando en la casa tienen un atril y una Biblia abierta. Pero qué mal cuando hay muchas Biblias y nadie lee. O está la Biblia abierta y nadie la medita. La palabra está para que nosotros nos adentremos en ella. Cristo nos da a nosotros el poder del Espíritu Santo para que se abra la mente y podamos comprender todas las Escrituras, mi hermano. Pero para comprenderlas a la luz de su Espíritu. Y ahí sí le voy a decir una verdad. Solo aquel que ha recibido la gracia del Espíritu Santo puede discernir la palabra de Dios. Pues cuando usted mira las tentaciones de Jesús, ¿con qué le tienta el maligno a Jesús? Le tienta con la misma palabra. ¿Y con qué le responde Jesús? Con la misma palabra. Lo que pasa es que el maligno le citaba textos sin discernimiento, textos de memoria, pero sin la luz del Espíritu Santo. Jesús le responde con la luz del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, no es solo cuestión de conocer de Jesús, sino conocerle a Jesús. No es solo cuestión de aprenderme 5 o 6 cititas de memoria, sino sumergirnos en la palabra, vivir la palabra, amar la palabra. Y eso solo se da cuando nosotros nos encontramos con Jesús resucitado. Se nos abre la mente, se nos abre el entendimiento para poder nosotros vivir y poder nosotros explicar la palabra de Dios. Este signo maravilloso de que se abre la mente para comprender las Escrituras es un signo poderoso del encuentro con Jesús vivo y resucitado. Hermano, nosotros no podemos llamarnos carismáticos si nosotros no tenemos nuestra Biblia, no tenemos la palabra de Dios, tenemos en nuestro dormitorio, en nuestra sala, en el carro, en el celular. Si no estamos nosotros todo el tiempo maravillándonos de ella, degustando de ella, escuchando todos los días lo que es la liturgia del día de la palabra.
Hermanos, si nosotros somos católicos que nos cansamos en predicaciones, es porque todavía no hemos recibido ese signo. Cuando tú has recibido y te has encontrado con Cristo resucitado, hermano, te aseguro, tú no te cansas de escuchar una predicación de unos 45, 50 minutos. Tú no te cansas en una asamblea, en un evento, sentarte a escuchar una predicación de 1 hora, vivir un encuentro de un día entero en el que escuchas 1, 2, 3 enseñanzas más la Eucaristía. No te cansas. ¿Por qué? Porque ese efecto inmediato hace Cristo. Te empiezas a maravillar. Pero las personas que todavía no tienen ese encuentro con Jesús y quieren de una forma intelectual llegar a Dios, siempre van a encontrarse con una pared frente a ellos, porque no se puede, hermanos, solo intelectualmente querer conocer lo que es la palabra de Dios. Tal vez puedes tú tener muchos conocimientos, doctorado e incluso muchos cursos, pero mi hermano, nunca suplirá lo que es el encuentro personal con Jesús a aquellos que Él abre la mente. Hay personas que han estudiado mucho en estas ramas y después llegan servidores tan sencillos a predicar un evangelio de vida, un evangelio de gozo, un evangelio diario, en el que ni los libros ni tantos compendios pueden sustituir a alguien que habla de un Jesús que no está solo en un libro, sino en su vida real, auténtica, y que testimonea con su vida y su corazón. Y hay muchos, hemos hablado con muchas personas que han tenido grandes estudios, que dicen: ¿cómo esta señora sin estudios, cómo este señor sin todos los estudios que yo tengo ha llegado a esos discernimientos? ¿Cómo es posible que no hayan cursado todas estas etapas que yo he tenido y ellos me hablen de verdades divinas? Porque ahí viene, mis hermanos, el simple hecho. Dios te abrirá la mente, te abrirá el entendimiento para que tú puedas hablar de sus verdades. Obviamente, dentro de la línea de lo que es el magisterio de la iglesia, y es que empieza un camino, empieza un conocimiento, empieza un adoctrinamiento, pero que siempre será más sencillo cuando el Espíritu venga y abra nuestra mente de piedra, nuestro corazón de piedra, y abra a nuestro corazón de carne. Si tú quieres a una persona darle a conocer las verdades divinas, darle a conocer lo que es el magisterio, sin antes haber recibido el encuentro con Jesús, no te van a entender y va a ser muy difícil llegar a ellos. Por eso es que primero tenemos que trabajar en la evangelización, tenemos que trabajar en ese encuentro personal con Jesús. Después lo demás será añadido. Yo recuerdo que una vez estábamos en una iglesia, en una adoración al Santísimo, y ingresaron unos jóvenes también a orar. Y estaba una de las señoras de la iglesia ahí arrodillada cantando. Estábamos ahí nosotros cuando la señora le vi que comenzaba de rodillas a salir de la capilla. Yo dije, bueno, no, le miramos. Y los jóvenes que habían entrado, creo que por primera vez, se levantaron. Y la señora, que tan piadosa y de rodillas venía cantando, se calla y con los ojos así abiertotes les dice: ante el Señor no se da las espaldas, a los jóvenes. Y los chicos jovencitos se asustaron, que estaban en la capilla, como ella les dice, y se fueron. Yo también me asusté. Yo dije, ¿cómo es posible que les hable así a los chicos? Que ellos venían, tal vez se les veía con su ropa de estudiantes, entraron a encontrarse tal vez por primera vez con Jesús ahí en el sagrario, tenían algún conflicto, algo. ¿Y con quién se encontraron? Discúlpeme, con una persona totalmente sin un poco de discernimiento, y les manda hablando y les asusta. Y por eso, ¿cuántos se nos van de la iglesia? ¿Cuántos no ingresan a las comunidades? ¿Y cuántos no quieren volver? Porque nosotros queremos, hermanos, a las personas que ingresan por primera vez, hacerles entender lo que tú y yo hermanos, nos logró 20 años de conversión.
20 años de conversión y queremos que ellos en un día entiendan, amen lo que a nosotros nos llevó tanto tiempo en un corazón tan duro como el nuestro. Y así estaba también otra vez en una adoración en la renovación, y también una jovencita pues que llega, se pasa por el Santísimo, hermanos, de ella no sabría, y una hermana pues de las del chalequito y todo su pompa, ante el Señor se arrodilla y se santigua. Hermanos, la chica ya no volvió al siguiente día al evento, gracias a ese mal ejemplo. Claro, lo que Jesús nos hace a nosotros es primero abrirnos la mente. Y de ahí, hermanos, que dice, comprendemos la Escritura. Miren, no es al revés. No es que comprendieron la Escritura y se les abrió la mente. No, ese no es el orden en las matemáticas celestiales. Primero se nos abre la mente con el poder del Espíritu Santo, con el encuentro de Jesús resucitado. Y de ahí conocemos y comprendemos las Escrituras. No al revés. No al revés. No es, mis hermanos, con la imposición a la gente. Santigüese bien, no salga de espaldas, no haga esto, no haga este otro. No es así, mi hermano. No es dando bibliazos a la gente en la cabeza. ¿Cómo vas a evangelizar? ¿Cómo vas a llegar a tu familia? ¿Cómo vas a llegar al grupo de oración, a los feligreses? No es dando a la gente de bibliazos, sino primero predicando a este Jesús vivo, resucitado, en el cual se me apareció en el camino de mi vida. Y ese vengo a predicarles, ese Jesús. Lo demás, hermanos, en el camino será dando. En el camino irán comprendiendo. En el camino irán amando. En el camino se irán persignando. En el camino irán adorando. En el camino, hermanos, no al inicio. Y cuántas personas que les llevó años de entender, años comprender, quieren a los recién ingresados que aprendan lo mismo. Que así no hace, que así se hace, que así... No, mi hermano, por favor. Yo sí le pido a los grupos y comunidades que entendamos la pedagogía de Dios. Les pido a mis hermanos servidores que por favor no caigamos en el pecado de los buenos. ¿Y cuál va a decir usted? Ese es el pecado de los buenos. Cuando nosotros creemos a las personas que lleguen al nivel que hemos vivido en las primeras semanas o en los primeros días de su conversión. No es así. Usted ahora, después de 20, 25 años, 30 años, 15 años, entiende recién el valor del sacramento. Recién va comprendiendo, recién lo que significa el sacramento del matrimonio. Y pues viene una persona recién que va un año con problemas en su hogar, que quiere separarse, y usted empieza a hablarle de sacramento, de institución, que de jerarquía, que la iglesia dice que vayas al infierno. Hermanos, ¿qué pasó? Esa no es la manera de llegar al pueblo de Dios. Nosotros tenemos que siempre presentarle a Jesús a las personas en medio de las situaciones que viva, al resucitado. El resto, hermanos, se irá añadiendo. Las personas irán comprendiendo. Pero no quiera caerles desde la ley. No les quiera hablar desde la tarima donde está usted. Bájese. Y ahí, como cuando usted recibió, como cuando yo recibí, entonces predicar. Tampoco está bien llegar con discursos sofisticados, con palabras pomposas a la gente, al pueblo de Dios, a los hermanos. Yo, cuando estamos con nuestro equipo y nos ha tocado predicar, yo siempre les digo a los hermanos que van y salen de nuestros cursos de predicadores, yo siempre les digo, por favor, con palabras sencillas al pueblo de Dios. Jesús hablaba de los lirios del campo, hablaba de los pájaros, hablaba del campo. Hermanos, así era el lenguaje del maestro. No nos vengan a veces a querer meternos discursos sofisticados. De eso dijo Pablo, yo no he venido con discursos sofisticados, he venido con palabras de vida eterna, con timidez. Nada de que vengo a hablarles de exégesis, que vengo a hablarles de esto, que de un doctor de acá, que de esto otro, y a la gente le hacen un champús que no terminan entendiendo nada. Hermanos, por favor, los discípulos después de 3 años, después de haber tanto milagros, resurrecciones, multiplicaciones, Jesús caminando por las aguas,
todas esas manifestaciones, su palabra, no entendían. Después de vivir la pasión, Jesús resucitado, ahí les abre la mente, hermanos, ahí se abre la mente. Entonces nosotros también entendamos y seamos de esa manera portadores de esa buena noticia. Y de esa manera, mis hermanos, vamos a mirar estos 4 signos de la resurrección. Primero, la alegría. Segundo, la paz. Tercero, el testimonio. Y cuarto, el entendimiento. Cuando nos encontramos con Jesús vivo y resucitado, estos signos son inmediatos, mi hermano. Nada que la otra semana, el otro mes, que en unos añitos, no. Quien se encuentra con Jesús vive estos signos inmediatamente, de alegría, de paz, de testimonio y de entendimiento. Son signos totalmente visibles. Y si tú y yo, de estos signos, usted diga, a ver, yo tengo alegría, paz, testimonio y entendimiento, ¿nos falta alguno, hermanos? Es el momento de acercarnos nuevamente al resucitado. Es acercarnos a renovar ese encuentro de amor. Es acercarnos nuevamente a su misericordia. Y a la final, hermanos, que esta predicación también a nosotros nos ayude a revisar cómo va nuestra vida espiritual. Cómo ha ido este tiempo en nuestra vida espiritual. También cómo está nuestra calidad de relación con Jesús, hermanos. Escuche, cómo está tu calidad, tu relación con Jesús. Recuerde, toda relación se tiene que pulir, toda relación se crece, en toda relación se ama, en toda relación se madura. Y la relación con Jesús también es una relación que se crece, que se madura, que se tiene que trabajar, que se tiene, mi hermano, que se tiene que vivir. No pretenda que usted no haga nada, ni yo tampoco. En toda relación, nosotros tenemos que dar siempre nuestro contingente. Y por último, la apertura siempre de nuestro corazón a aquel que nos perdonó, Cristo Jesús. Siempre la apertura, siempre el volver al amor primero, siempre a su encuentro amoroso. Y eso, pues, es motivo de otra predicación. Pero, recuerda, como última frase final, si es que no se han producido estos signos con el resucitado o esta experiencia, pues es el momento, mi hermano, de volver a ese primer amor. Vamos a orar este momento para que esos signos se hagan visibles en nuestras vidas. A ver, dígalo, mi hermano. Señor, Padre eterno, que los mismos signos se presenten en mi vida. Dame, Señor, al encontrarme con ti, Cristo resucitado, la alegría de los hijos de Dios. Dame esa alegría, la que San Pablo dice, que todos nos reconozcan, porque tú estás cerca, Señor. Dame la alegría, la que en medio de todo lo que es mi vida, siempre viva con el gozo que el mundo no conoce. Dame la alegría, Señor, para vivir también mis dificultades, porque quien ha encontrado a Cristo nunca vuelve a ser el mismo. Dame la paz, Señor, esa paz que nos ha prometido la palabra. Dice en Isaías, Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por eso es que la paz de Dios es una paz que el mundo no conoce, porque es la paz fruto de su pasión. Lo creíamos azotado por Dios, pero era castigado por nosotros y por sus llagas fuimos sanados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y cuando Jesús nos da la paz es porque Él ya soportó el castigo que nos da la paz. Pero esa paz no es una paz cómoda, no es una paz que nos adormila, no es como dicen por ahí los ateos que es el opio del pueblo, no. La paz de Dios es una paz inquietante, una paz que nos mueve,
una paz que nos levanta, una paz que nos dignifica, una paz que nos llena de vida, una paz que nos da a nosotros una gasolina, una fuerza para seguir evangelizando. Danos, Señor, esa paz. Si estamos en medio de depresión, danos esa paz. Si estamos en medio de una crisis, danos esa paz. Si estamos en enfermedad, danos esa paz. Si estamos en salud, danos esa paz. Si estamos en el momento que vivamos y tú estás y yo estoy, danos esa paz, Señor. Pero siempre va a ser una paz en salida, una paz en el camino. También, Señor, danos la gracia de ser testimonios visibles ante todos. Y especialmente, como dice aquí, sí es verdad, le adoraron, volvieron a Jerusalén y después estaban en el templo. Señor, que aprendamos a dar testimonio en nuestra Jerusalén para después, Señor, ir al templo a alabarte. No podemos, Señor, quedarnos solamente en el templo, ni tampoco solo en Jerusalén. Ayúdanos a hacer testimonio en nuestra Jerusalén y en nuestras comunidades, en nuestras vidas. Danos a todos nosotros ser signos de tu cruz, pero también signos de tu resurrección. Y por último, Señor, a todos nosotros, ábrenos el entendimiento, ábrenos la mente, Señor. Abre nuestros corazones para comprender las Escrituras, para comprender las Escrituras en nuestras vidas personales, para comprender las Escrituras en nuestras luchas diarias, para comprender las escrituras en nuestro diario vivir, para comprender tu palabra en cada instante de nuestras vidas. No nos habla de que nos abre la mente para volvernos en los mayores PhDs de la Biblia, unos exégetas. No, para comprender las Escrituras en la sencillez de nuestras vidas. Ábrenos la mente. Padre, gracias. Gracias porque volvemos a ti. Y volver a ti es volver a Cristo resucitado y anunciar al mundo que Cristo vive, que la tumba está vacía, que Cristo ha vencido la muerte y el pecado. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Gloria a Dios. Hermano, si estás hasta aquí y has llegado, te invitamos a que te suscribas al canal. Comparte con tu grupo, con tu comunidad este mensaje. Gracias a los comentarios de nuestros hermanos. Disculpen la demora en algunos, porque tratamos de responder a todos como se lo debe. También gracias a nuestros hermanos que están intercediendo en sus grupos por nuestro apostolado, nuestro ministerio y tu canal de oración. Gracias a todos aquellos también que son generosos con esta obra y que a través de su generosidad vamos también nosotros avanzando en esta evangelización. Bendiga al Señor tu hogar, bendiga al Señor tu comunidad y especialmente a todos nosotros nos dé la gracia de su Espíritu. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde y que vivamos con alegría los signos de la resurrección.